Buen día, hermanos, hermanas de la Iglesia El Celo del Padre. Hoy es el 6 de septiembre, primer domingo de septiembre 2020. Otra vez, hoy, con todos nuestros corazones, vamos a adorar a su nombre altísimo. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Otra vez nosotros podemos adorarte, su nombre altísimo. Es gran privilegio. Solo nosotros nomás. Otras no puede adorarte. Solo nosotros. Gracias. Hoy, todo el tiempo de culto, nosotros queremos enfocar a este culto y también nosotros queremos dar todos nuestros corazones para concentrar la palabra de Dios y para escuchar la voz de Dios. Gracias todo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Ahora anuncio primero ofrenda. Gracias, hermanos, hermanas. Sí, realmente no mucho, pero algunos ya traído ofrenda hasta domingo pasado, guardado cada domingo, sí, esta ofrenda. Entonces han traído a Pastor Jorge. Como de esta manera, nosotros vamos a continuar este sistema de la iglesia. ¿Ok? Sigue adelante, por favor. Trae este ofrenda al pastor Jorge. Teléfono es 674-89080. ¿Sí? La oficina está cerca, al lado de ICE Norte, Avenida América. También gracias a Dios, culto misionero, semana pasada nosotros hemos tenido un tiempo bendecido. 13 personas han participado a este culto. Entonces hemos compartido el corazón del Padre sobre misión. Vamos a continuar con tema los motivos de ambición. Honestamente, hay los motivos de ambición, buenos motivos y malos motivos hay también. Y mes de septiembre vamos a compartir sobre eso también. Amén. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al Eterno Consolador, unidos todos alabar. Amén. Perdóname, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Limpiame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti.
La bendición de perdón de Jehová Dios por la sangre de Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Ahora nosotros estamos compartiendo sobre la vida con propósito, ¿sí? Estamos continuando, no hay problema. Pero hoy vamos a compartir sobre el propósito de la iglesia. Hoy el tema es como eclesia. Eclesia también tiene propósito desde Dios, ¿sí? Porque eclesia es una reunión de los hijos de Dios. Por eso, básicamente, iglesia y los hijos de Dios son mismos, básicamente. Pero reunión de los hijos de Dios, iglesia, es poquito diferente. Por eso, hoy aprovecharemos primero domingo de septiembre en medio de esta serie de la vida con propósito. Vamos a compartir sobre iglesia. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios hoy. Pongamos de pie. Vamos a leer juntos Mateo capítulo 4, versículo 19 a 20. Realmente 19, pero hasta 20 vamos a leer juntos 2, 3. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Amén. Aquí vamos a ver una foto. Aquí hay palabra eclesia, como así. Esta foto, debajo de esta foto hay personas, hay la gente, ¿sí? Vamos a ver algo significa algo, ¿sí? Todo están caminando a una dirección, a la derecha, ¿sí? Entonces, pero en medio, mira, una persona está caminando otra dirección, contrario a la dirección de la gente. Y también negros, ¿sí? Color negros, personas mayores, ¿sí? Pero solo blanco es una persona. Significa, hay mucha gente está caminando una dirección juntos todo, pero una persona está caminando otra dirección nomás, ¿sí? Y también otro contrario es todos como negros, pero uno es como blanco. ¿Qué significa iglesia? ¿Iglesia como así? Entonces vamos con este concepto, con este foto, vamos a guardar en nuestras cabezas y continuaremos. Ahora nosotros estamos usando la palabra iglesia, ¿sí? Iglesia. Inglés es como church y coreano es gyoje. Gyoje también como mismo significa de iglesia, eclesia. Griego es eclesia. Eclesia mismo palabra es ekaleo, ¿sí? ¿Qué significa? Vamos a dividir esta palabra eclesia, ekaleo. Primera parte, ek. Ek significa out of en inglés. Fuera, desde cualquier lugar o desde situación, algo, entonces afuera, saliendo de allí. ¿Okay? Es ek. Y más kaleo significa llamar. Por eso eclesia, ekaleo, significa llamado para salir
desde algún lugar o alguna situación. Eclesia es llamado para salir de, como así. En la Biblia, especialmente en Nuevo Testamento, esta palabra eclesia se ha usado más o menos 144 veces. ¿Sí? La Biblia no está explicando sobre significado de eclesia. Eclesia es que no es así, pero la Biblia sigue continuando explicando sobre el significado de iglesia. Primero explicación en el Nuevo Testamento es Mateo capítulo 4, versículo 19. Está explicando sobre iglesia. ¿Qué significa iglesia? ¿Qué característica tiene? Entonces vamos a ver. Primero, la eclesia es la obediencia al llamado de Jesucristo para salir desde este mundo. Nosotros necesitamos salir desde este mundo por el llamado de Jesucristo. Mateo hoy, capítulo 4, versículo 9, dicho, y les dijo, venid en pos de mí, eso, venid, ven a mí, en pos de mí. Eso es el primero movimiento, primero formación, inicial de formación de la iglesia. Eso, venid en pos de mí, venid a mí. Entonces, Señor Jesucristo nos ha llamado, sale desde el mundo. ¿Para qué? Yo tengo algo propósito para vosotros. Entonces, primero hay que venir a mí. Eso es una formación de la iglesia. ¿Para qué? Entonces, segunda parte es como haré pescadores del hombre. Eso es el propósito de la iglesia primero y básico. Por eso, la iglesia ha sido formado por el llamado de Jesucristo con algo propósito de Jesucristo. Amén. Por eso la iglesia no hemos iniciado. Jesucristo iniciado. Jesucristo como dirigiendo. Por eso la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Nosotros solamente nosotros seguidores como cuerpo de la iglesia. Esto es una formación física, ¿sí? Eso, esa iglesia, vamos a recordar bien. Y segunda consideración sobre la formación de la iglesia es como así. Porque Jesucristo, Dios ha empezado esta iglesia por Jesucristo. Por eso, esta iglesia necesita tener una manera característica como así. Entonces, cuerpo de la iglesia, nosotros necesitamos ser como así. Nosotros necesitamos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso es nuestro culto racional. Esta manera, en la iglesia, culto significa ¿qué? Sacrificación para adorar a Dios eso. Esta manera necesitamos. Porque si una iglesia tendrá algo manera, otra que esta manera. Si es así, eso no es iglesia. Eso es como una reunión de los humanos nomás. Nunca, no es iglesia, porque Dios quiere su manera. Una formación de la iglesia necesita reunión de los hijos de Dios. Está haciendo culto racional. Siempre. Sacrificación es como racional. Es tan importante. ¿Qué tipo? Es nuestro cuerpo. Cuerpo significa todo nuestra vida.
en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. Si no agradable a Dios, entonces es todo basura nomás y no sirve nada. Entonces, segunda parte es eso por la manera de Dios. Y tercera parte de las formaciones de la iglesia es, ¿cómo así? Vosotros, cuerpo de la iglesia, necesita ser, ¿cómo así? Linaje escogido y real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Es para qué? Para anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso el propósito de la iglesia es como anunciar las virtudes de Jehová Dios ha hecho algo maravilloso, ¿sí? Mateo capítulo 4, según Mateo 4, 19, es como para ser pescadores de los hombres. Eso es como propósito, pero es como otro tema. Luego vamos a compartir, pero hoy es como formación de eclesias. Eclesia significa la cuerpo de la iglesia. Nosotros necesitamos ser como así linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es tan necesario. Eso es lo que Dios quiere sobre la iglesia. Por eso, los miembros de la iglesia no son escogidos, no es iglesia. Y realmente nosotros tenemos autoridad como sacerdotes, ¿sí? Como sacerdotes de Jehová Dios. Necesitamos tener esta autoridad, pero ya no tiene este poder, este power of the Holy Spirit. Si es así, no es iglesia, parece iglesia. Formación, figura es como un edificio con cruz, pero dentro de este edificio, reunión de los humanos nomás no tiene poder nada. Nación santa, ¿sí? Necesitamos ser como así. Pero nación sucio, nación muy como malo, entonces no sirve, no es la iglesia. Y también pueblo adquirido por Dios. Dios quiere. Dios nos ha amado mucho, ¿sí? Pero Dios odiando a pueblo, sigue mintiendo y sigue desobediente. Dios no quiere eso. No es como aceptable, no es como correcto ante los ojos de Dios. Significa que no es la iglesia. No es iglesia. Otra vez vamos a pensar sobre un concepto de la iglesia, con esta foto. En este mundo, toda la gente, mayormente, toda la gente están viviendo según viviendo sus vidas, según sus decisiones, su dirección nomás. Pero la iglesia es las personas que han escuchado la voz de Jesucristo y llamamiento de Jesucristo, escuchado y cambiado su dirección. No camino de su propia dirección, pero siguiendo la dirección de Jesucristo por el llamamiento de Jesucristo. Por eso necesita salir de este mundo. Necesitamos salir de nuestra vida propios. Antes hemos pensado y actuado según mi pensamiento, según mi decisión nomás, pero por el llamamiento de Jesucristo, cambiando la dirección.
Y también la manera de nosotros, la manera de la vida de nosotros es como presentar dedicación, sacrificación a nuestra vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esta manera, calidad de la vida de nosotros, de la iglesia, son diferentes. Por ejemplo, no está caminando muy rápido, muy lento, no es así. Como todo, velocidad también, una formación del camino, de camino es también que lo que Dios nos ha enseñado, ¿sí? Entonces, no solamente caminando, necesitamos hacer algo, cuidar a otra persona también. Entonces, revisar a mi vida, ¿estoy haciendo bien o no? Siempre estamos chequeando. Este camino es tan necesario. Sin saber caminando, no sirve. Lo que Dios quiere, esta manera, nosotros necesitamos caminar. Eso es como iglesia. Y últimamente, iglesia necesita hacer lo que Dios quiere. Toda la gente es como color de negro, ¿sí? Digamos como sucio, pero nosotros blanco. Una persona como blanca es tan necesario porque Dios quiere. Necesitamos presentar nuestra vida sacrificio santo, puros, ¿sí? También necesitamos vivir como escogidos, ¿sí? También real sacerdocio. ah, hay que vivir con poder de Dios, Jehová Dios. Por eso está viviendo siempre como débiles, siempre como tristeza nomás, siempre llorando, siempre quejando. No es a iglesia. Iglesia no es así. Iglesia necesita tener este poder, sacerdocio, ¿sí? Como rey, linaje escogido, es como nivel de ley del cielo. Eso es iglesia. Por eso vamos a pensar, ¿nuestra iglesia es genuino o falso? ¿Sí? Si nuestra iglesia, iglesia el celo del Padre, no tenemos llamamiento de Jesucristo, es falso. Como este llamamiento es como, ven a mí, yo voy a hacer vosotros como pescadores de los hombres. Entonces, evangelización, ¿sí? Para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado, ese llamamiento de las tinieblas a su luz admirable. Antes somos como pecadores, entonces como maldición, ya terminado, pero desde ese momento llamado, sale nomás, entra a esta iglesia, sale de esta muerte. Aquí yo estoy aquí. Ven a mí, eso, llamamiento de Jesucristo. Eso es iglesia del celo del Padre. Amén. Por eso necesitamos seguidor a Cristo por su llamamiento. Si no hay llamamiento, si no seguimiento a Jesucristo como así, es como iglesia, una iglesia falso. Segundo es, para hacer estos propósitos de su llamamiento de Jesucristo, necesitamos hacer por la manera de Dios. ¿Sí? Una manera de Dios es necesario. ¿Por qué? Por ejemplo, un evangelio, ¿sí? Un evangelizador, ¿sí? Por ejemplo, los líderes de la iglesia están evangelizando a otras personas, ¿sí? Entonces, tratando para ser como pescador de hombres.
Pero una manera es como muy sucio, ¿sí? Solamente compartiendo las palabras de Dios con otras personas, pero su mismo, esta persona es como siempre, como sucio. Si es así, no sirve, no es iglesia, ¿sí? Necesitamos presentar nuestra vida a sacrificio vivo, santo eso. Eso es primero eso. Eso es tan necesario para trabajar correctamente el trabajo de llamamiento de Jesucristo. Y también, últimamente, no olvidaremos para ser la iglesia del Señor. Nosotros necesitamos tener algo orgulloso o orgullo santo. Es tan necesario. Siempre como la vida muy débil no sirve, no sirve. Algún tiempo del nivel de niños, eso es suficiente. Necesita crecer en la iglesia. Eso es como en la iglesia necesitamos crecer para ser linaje escogido, como rey, ¿sí? Una familia de rey y real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es tan necesario para ser real iglesia. Amén. Amado, gracias por las palabras de hoy. Nosotros honestamente queremos ser real iglesia, no falso iglesia, por favor. Padre amado, ayúdanos para conocer exactamente el llamamiento de Jesucristo, la dirección de Jesucristo. Mi vida, ¿quién está dirigiendo ahora? Solo Jesucristo no más. Necesitamos dedicar nuestra vida como a sacrificio santo y vivo, agradable a Dios. Porque es como evangelizar, para compartir esta bendición con otras personas, para ser otras también puede ser como linaje escogidos. Otras también puede ser como real sacerdocio, nación santa, por favor. Esta bendición queremos compartir con otras personas, por eso primero nosotros necesitamos ser seguramente y correctamente, en buena manera, los hijos de Dios completamente, dedicando nuestra vida para ser usado por nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana otra vez estamos decidiendo. Ayúdanos y bendícenos cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. A tener tiempo de ofrenda. Esta ofrenda es una educación de la iglesia, es una función de la iglesia, ¿sí? Hay que enseñar a cada uno de nosotros. Necesitamos dar agradecimiento a Dios porque toda esta vida y este dinero, cualquier riqueza, también todo es desde Dios. Para que no olvidar esta bendición sobre cada uno de nosotros, nosotros siempre hay que revisar esta bendición es desde Dios. Por eso, para mostrar, yo conozco esta bendición desde Dios, por eso estoy devolviendo a Dios. Dios no necesita dinero, pero con este dinero, en la iglesia, nosotros estamos usando para expandir el reino de Dios. Eso es como característica de la ofrenda. Ofrenda no es pequeño, eso es muy importante. El espíritu de ofrenda, nosotros necesitamos enseñar generación a generación. Es muy importante, no es dinero. Eso es un concepto de un entendimiento sobre quién soy y
quién es Jehová Dios. Es muy importante. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por darnos esta oportunidad para pensar sobre su amor para cada uno de nosotros. Y también esta oportunidad para decidir de tener este corazón para devolver agradecimiento, con gran agradecimiento a Dios. Usa nuestros corazones para expandir al reino de Dios. Gracias de Jesucristo, nuestro Salvador, y el amor de Jehová Dios Padre Santísimo, la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros para siempre y siempre. Amén. 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 Esta semana, todos los días, vamos a continuar recordar este concepto de eclesia. ¿Qué es eclesia? ¿Quién soy? ¿Qué es nuestra iglesia? ¿Cómo tenemos que hacer? Con recordar, nosotros vamos a vivir esta semana también. Amén. Bendiciones.